Veamos el siguiente ejemplo sobre los promedios. Problema de examen de admisión. El promedio de notas de 30 alumnos en el curso de historia es de 52. Si 6 de los alumnos tienen un promedio de 40, ¿cuál es el promedio de los restantes? Miremos cómo se resuelve. Para ubicar correctamente tus incógnitas, yo te recomiendo lo siguiente: que des una mirada al total. Te habla que hay 30 alumnos en ese curso, pero más adelante te menciona a 6 de ellos. Entonces, quiere decir que esos 30 alumnos van a ser observados en un grupo. 6 de ellos y los otros, los restantes, que serían 24 los que quedan. Entonces, en el problema te conviene poner dos tipos de incógnita, uno para cada grupo. Así, mira, esta sería la nota del primero, la nota del segundo. Estas serían las notas de esos 6 alumnos y estas serían las notas de los alumnos restantes. El primer dato me dice que estos tienen una nota promedio de 40. Entonces tengo que aplicar a ellos el promedio. Y tú sabes que acá se están refiriendo al promedio aritmético. Entonces voy a usar eso aquí. El promedio de notas de ellos, tengo que sumar sus notas y entre 6, porque son 6 notas. Según dato, eso me da 40. Lo que siempre fijo que se hace es, esto lo pasas allá a multiplicar. 6 por 40 me da 240. Quedaría de esta manera. Me piden el promedio de las notas de estos restantes. Por lo tanto, tendré que sumarlos y entre 24. Eso es lo que me pregunto. Sería así. Esto no conocemos, pero eso es lo que me pregunta. Vamos a suponer que este promedio que va a salir ahí, que es lo que me piden, vamos a llamarle, por ejemplo, X. Entonces, igual que en el dato que estaba acá, lo que tienes que hacer es pasar esto allá. Siempre se hace eso. Hagamos. Quedaría de esta manera. Hay un dato que falta usar. Es el dato del inicio. Me habla del promedio de notas de todos los alumnos. Entonces tengo que sumar todas estas 30 notas y dividirlo entre 30. Sería así la expresión. Según dato, el promedio de todas las notas dice que sale 52. Y entonces aquí es fácil lo que vamos a hacer. Simplemente, esto de acá se conoce. ¿No ves que ya lo tenemos acá? Es lo mismo. Eso vale 240. Entonces pondría 240. Más. Esto de acá también ya conocemos algo sobre esto. Vale 24x. ¿No ves que es lo mismo? Que está acá. Eso vale 24x. Sobre 30. Así. Y eso me da 52. Y de ahí es elemental hallar el valor de x. De ahí va a salir lo siguiente, que x vale 55. ¿Pero qué cosa es x? ¿Qué cosa era acá x? Era el promedio de las notas de los 24 alumnos restantes. Eso vale 55 y eso es lo que me pedían y esta es la respuesta. Nada más. Eso es todo, ya me voy. No te olvides que puedes empezarme a buscar en YouTube mediante las listas de reproducción, porque ahí ya están empezando a aparecer por cursos y en orden alfabético, para que encuentres más rápido el video que buscas. No te olvides de suscribirte a mi canal, es gratis todo. Me voy, chao.